despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Soy tuyo para siempre, tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá. Bendiciones a todos. Queremos darle un update, ponerlos al día con el trabajo en el altar del templo. Mana Devi, say hello. Hello, God bless. Como ustedes saben, pues esta crisis por la cual estamos pasando han paralizado todo tipo de trabajo, incluyendo el trabajo en el templo, que tiene paralizado ya un número de semanas que no se ha podido avanzar. Y queremos darle un vistazo de lo que está ocurriendo con el trabajo del altar. Aquí ustedes pueden ver, este es el altar que va terminándose ya. Realmente lo que falta es muy poco y solo estamos esperando, ¿verdad?, que las cosas se calmen para poder así resumir este importante trabajo. Ustedes pueden ver que la parte que queda por terminar de este altar es la parte de arriba, la cual ya se ha iniciado. Si hacemos un tomo del altar del frente, podrán ver la belleza de este altar que el Señor nos ha permitido construir para su honra y para su gloria. En este mismo altar nosotros oramos con mi padre, un evangelista americano que estuvo acá, y lo dedicamos cuando empezaba a levantarse. Tenemos imágenes de esa ocasión, de esa oración poderosa que hicimos aquí en este lugar. Ustedes pueden ver el piso todo por dentro está terminado. Son muy pocas cosas por dentro que faltan. Tenemos que terminar los baños, pero inmediatamente terminemos eso, pues ya todo este trabajo del templo habrá concluido, y pues esperamos y contamos con sus oraciones para que el Señor nos ayude a concluir este trabajo del templo lo más pronto posible. Damos gracias al Señor por sus oraciones y por sus contribuciones que han hecho todo esto posible, y aún lo que falta por hacer. En este templo se va a adorar al Señor. Se van a recibir muchos grupos aquí que van a venir a trabajar para la honra y la gloria del Señor en esta comunidad. Esa es
imagen de el cuarto de sonido y que ya está terminado realmente, falta poquita cosa como ustedes pueden ver. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta el próximo update. Amén. Bendiciones muy especiales de parte de sus pastores a la iglesia Puerta de Refugio en Providence, Rhode Island. Estamos aquí nuevamente a través de estos medios comunicándonos con ustedes. Estamos bien, gracias al Señor. Como ya le habíamos dicho la última vez, estamos en cuarentena todavía. Nos queda todavía un tiempo, el día 3. Dicen que termina aquí la cuarentena, pero no estamos seguros ya que han brotado casos nuevos del coronavirus aquí. Y pues estamos confiados y esperando en el favor de Dios, en que Él abra las puertas para nosotros en el momento apropiado y oportuno, sin deslizarnos demasiado rápido en una situación peligrosa como es la presente, podamos nuevamente regresar a estar con nuestras familias y con nuestros hermanos. El domingo pasado ustedes vieron una presentación basada en el Salmo 27 de parte de su pastor, y en esa presentación ¿verdad? Hablábamos de la seguridad que debe tener todo creyente que confía en el Señor, en cuanto no solamente a la situación corriente que estamos viviendo, sino también en cualquier otro momento, cualquier otras situaciones difíciles y peligrosas, aún situaciones, ¿verdad?, que se percibe el peligro y podemos ver evidentemente los resultados de la amenaza en la situación que están viviendo muchas personas, familias, y inclusive por haber perdido seres queridos, y otros que en realidad están sufriendo esas pérdidas. Damos gracias al Señor por este momento. Yo quisiera concentrarme en este día, ahora, no en el enfoque a el comportamiento que debe de recibir a toda persona que confía en el Señor en situaciones como esta, sino me refería anteriormente en lo que esto puede significar de parte del Señor y lo que la iglesia debe de entender. Quiero advertirle que el salmo que voy a leer trae palabras duras para ciertas personas a las cuales se refiere el salmista. La palabra de Dios en realidad, que un enfoque un poquito diferente, pero sí nos ayuda a entender ciertas cosas de las que están ocurriendo, y aunque no quisiéramos creer que nada tiene que ver con esto, que todo es coincidencia, nosotros sabemos que nada ocurre si no es por la voluntad de Dios, que Dios está en control de todas las cosas y que Él permite y Él hace. Entonces nosotros entendemos que desde el punto de vista del creyente, de acuerdo a la palabra de Dios, todas las cosas que están ocurriendo continuamente y especialmente hoy día en los últimos tiempos, tienen que ver con planes de Dios y cosas que están cambiando aún la rutina de la vida, y llaman a prestar atención y a la vez indagar introspectivamente y más allá de lo que esto está hablando a nosotros. Estas circunstancias están hablando a nosotros y cómo nosotros debemos responder. Bueno, ya la otra parte, la primera parte que se basó en el Salmo 27, ha hablado de eso y ha traído confortamiento a nuestras vidas, como otros salmos como el 91, y también otras palabras que ustedes han estado escuchando de parte de sus pastores, con las cuales el Señor nos ha estado preparando para un momento como este. De nuevo quiero recalcar que esta palabra se dirige específicamente a un tipo de persona principalmente, que se considera enemigo de Dios. No, aquí ninguna persona que tenga algún nivel de inclinación a un básico de respeto para Dios y para las cosas de Dios debe de sentirse amenazado por lo que se está diciendo aquí, mucho menos el creyente que ya es salvo, como lo somos nosotros. No entienda que esta palabra es para la iglesia de Cristo, sino
es para la iglesia de Cristo, sí, pero en el sentido de entender lo que Dios está diciendo y cómo está haciendo, etcétera. Pero se refiere, me estoy refiriendo, que se refiere a la persona que es enemiga de Dios y que busca continuamente, agresivamente y deliberadamente atacar a los hijos de Dios, la iglesia, el pueblo original de Dios, los judíos, y todo aquello que principios o cosas que tienen que ver con Dios y definitivamente a Dios mismo. Por esa razón entendemos, en realidad, este tipo de persona es manipulada por fuerzas verdad, contrarias a los propósitos de Dios, a lo que se le llama el enemigo de nuestras almas, y lo que es el enemigo, son los enemigos de Dios. Y a esto es que se refiere la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 94. Si ustedes son tan amables, se pueden poner de pies, porque aunque estemos en casa, es la palabra de Dios que estamos honrando. Y cuando hacemos esto, indicamos, ¿verdad?, que nosotros en realidad tomamos la palabra de Dios muy en serio y respetamos y honramos altamente su palabra, la palabra de Dios. Salmo 94 dice: Señor Dios de las venganzas, manifiéstate, levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, hasta cuándo habrán ufanarse los impíos? Todos esos malhechores son unos fanfarrones o borbotones, escupen su arrogancia a tu pueblo, Señor. Lo pisotean, oprimen a tu herencia, matan a las viudas y a los extranjeros. A los huérfanos los asesinan y hasta dicen: el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que nos hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Y no habrá de castigar el que corrige a las naciones? ¿E instruye en el saber a todo el mundo? El Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y los destruirá por su maldad. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres la luz al mundo, tú eres la luz al creyente. Tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Cada paso que damos, Señor, tu palabra alumbra nuestro caminar. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, por tu dirección y tu protección en todas las cosas. Honramos tu glorioso nombre en este día y te damos gracias, Señor. Te pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones de acuerdo a tus propósitos y que de acuerdo a cada necesidad, Señor, tú hables a nuestros corazones. Oh, Señor, disipa todo temor,
Y en este día permite que ese amor que tú has depositado en cada uno de nosotros en este día, Señor, resalte nuestros corazones y se haga sentir de tal manera que podamos sentir, Señor, una serenidad de tu presencia en nuestras vidas, a tal manera, oh Dios, que nada ni nadie pueda movernos de aquello en que hemos confiado, en que hemos creído. Nosotros te adoraremos, nosotros glorificaremos tu nombre, nosotros danzaremos, nosotros cantaremos cánticos a tu nombre, Señor, porque en donde estamos, Señor, contigo, allí estás tú, y te damos gracias, Señor, porque aunque no dentro de las cuatro paredes, podemos alabarte y glorificar tu nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta palabra, y bendícela, Señor, en ello, y bendice a cada uno de ellos a través de ella, en este día precioso, en el nombre de Jesús. Me gustaría empezar primeramente aún con la parte de abajo y regresar hacia arriba a la introducción de este salmo, porque me llamó mucho la atención de la parte última de este salmo que dice: podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Aquí de nuevo, como le decía anteriormente, este salmo está dirigido a personas de autoridad y en poder, como también a cualquier otra persona en realidad que tome la cosa de Dios livianamente, que en realidad busque con antagonismo oponerse a las cosas de Dios. Muchos niegan a Dios y maldicen a Dios otros. Ese tipo de gente cae dentro de una categoría muy diferente, en donde en realidad es lo que este salmo está hablando. Y el salmista está diciendo: Señor Dios de las venganzas, Dios de la venganza, manifiéstate. No sé si usted en particular ha estado sintiendo últimamente cómo se siente uno cuando hemos estado viendo, ¿verdad?, en nuestros medios, cómo en realidad la gente en nuestros medios, en nuestra sociedad, han estado rechazando las cosas de Dios. En los Estados Unidos, usted conoce muy bien, porque vemos esta noticia continuamente, hay una campaña activa y determinada a eliminar todo lo que sea de Dios. No se equivoque, todo lo que sea de Dios, a eliminarlo. La gente que están haciendo esto son gente en poder. Y esto no se limita solamente a un país. Esta es una situación que va caminando alrededor del mundo y está ya arraigada en países que su forma de gobierno inclusive están basados en conceptos humanos que inclusive bloquean todo lo que tiene que ver con lo que ellos le llaman religión. Es el caso del comunismo, es el caso del socialismo, es el caso del ateísmo. Todas estas tendencias últimamente internacionalmente tienden, ¿verdad?, a estar ramificándose y expandiéndose aún dentro de los países que tradicionalmente han sido muy cristianos. Y todo esto tiene que ver con un sistema de influencia que usa la influencia del poder y la economía para imponer en una forma sutil o por fuerza principios de gobierno que riñen con los principios de Dios o los principios bíblicos. Y podemos ver que eso ha llegado muy lejos en muchos lugares, en los Estados Unidos siendo uno de ellos, pero en los Estados Unidos en cierta parte aún más que otro, pero va expandiéndose allá y en toda parte del mundo, al nivel en donde en realidad nosotros hemos empezado a sentirnos como una iglesia acusada, una iglesia acorralada. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de la iglesia Puerta de Refugio. Una iglesia perseguida. Hemos visto, ¿verdad?, que los hijos de nosotros en la escuela pública están tratando de indoctrinarlo de tal forma que ellos vean que no vale la pena ser un cristiano. Se mofan de ellos, se ríen de ellos, se burlan de ellos. No pueden exhibir ningún tipo de forma cristiana porque esa no es la corriente de hoy dentro de la juventud.
y dentro de aquellos que tienen el poder. Esto ha venido por mucho tiempo formándose y tomando forma, y en el día de hoy ha llegado a un punto crítico en donde podemos ver en la República Dominicana, como también allá es lo mismo y otros lugares, en donde los debates públicos tienen más que ver con los conceptos de Dios y si se van a aceptar o se van a rechazar, o si son injustos, dicen ellos, para fomentar la igualdad social. Hermanos, en realidad sabemos muy bien que la corrupción de la carne, el hombre caído, en realidad no tiene la capacidad para poder formar un gobierno perfecto como ellos quieren, ni llegarán muy cerca de eso. Pero si se creen que ellos pueden obtener eso, si ellos pueden bloquear todo aquello que impide su objetivo y su agenda, y se han formado sociedades poderosas internacionales con esos propósitos, hombres y mujeres con grandes cantidades de recursos, gobiernos con grandes cantidades de recursos. La política americana hoy día y el debate que se ve en los Estados Unidos tiene mucho que ver con eso. En realidad no es simplemente un partido en contra de otro. Y si fuéramos a hablar de partidos, sí pudiéramos decir partidos, sí, el partido de Dios y el partido del infierno. Que el Señor está tratando de continuar expandiendo el reino para salvación. El enemigo busca resistirlo y aún eliminarlo, así como recordamos como Jesús fue perseguido en el momento que Él nació. Entonces, esa tendencia izquierdista, como dice, negativa, hasta diabólica, que busca desafiar todo lo que es Dios y todo aquello que tiene que ver con Dios, está ahora muy arraigada. Dice la Biblia que mientras dormían, el enemigo penetró y sembró cizaña. Ustedes recuerdan ese texto bíblico. Bueno, eso exactamente fue lo que sucedió en otros medios. Mientras, por alguna razón, la iglesia entró dentro de la abundancia económica, etcétera, y el progreso de una nación que Dios ha bendecido tremendamente con propósito de bendecir al mundo, como lo es los Estados Unidos. Esa baja de guardia, esa decadencia que ustedes pueden ver en los pocos, ¿verdad?, demostración de poder de parte del Señor en la iglesia y aún más allá. Ese silencio de la iglesia en medio de un mundo corrupto, por razón de que la iglesia en realidad ha empezado a formar parte, como ustedes saben de eso. Yo siempre he dicho y nos hemos mantenido fuera del concepto de que el gobierno federal en ninguna forma de los Estados Unidos, en ningún lugar, se incluya en dar ayuda directa con condiciones a la iglesia de Cristo, porque eso compromete a la iglesia al nivel que cuando el gobierno quiere algo, entonces puede obtenerlo, porque la iglesia que reciben esas cosas se ven bajo la amenaza de desaparecer en cuanto a recursos si no hacen lo que el gobierno quiere. Nosotros siempre hemos resistido eso por esas razones, porque nosotros ya hemos visto muy bien la escritura en la pared, como dicen, y en dónde va una sociedad, la sociedad contraria a Dios que está detrás de todo eso, en qué dirección es que va y qué es lo que está haciendo. Y nosotros conocemos muy bien que han querido maniatar la iglesia, el mover de la iglesia de Cristo en los Estados Unidos y otros lugares en esa forma. Pero finalmente, en realidad, ha habido una pausa, ha habido un silencio. Yo recuerdo haber predicado inclusive un mensaje con el titulado La Iglesia del Silencio, que por razones obvias de una asociación con esas fuerzas, muchas iglesias, quiero decir, no todas, están capitulando el llamado profético que Dios ha puesto sobre ellos para levantarse en tiempos como este y decirle a lo que es negro, a lo que es rojo, y a lo que es blanco, porque tienen temor de que lo vayan a criticar dentro de una comunidad que ha incluido en su agenda una militancia en contra de todo aquello que tiende a venir a responder contrariamente a su propósito, y están dispuestos inclusive a usar la violencia para eso, como ustedes ya y como nosotros lo hemos visto. Regresamos al Salmo, entendiendo que en realidad todo esto es una forma del enemigo tratar de detener la iglesia, de influenciar la iglesia
y de paralizar los planes de Dios, de últimamente penetrar lugares de donde ha fluido la luz al mundo, neutralizarlo con el materialismo, neutralizarlo con la amenaza, neutralizarlo con la ridiculez, neutralizarlo amenazándole con falta de recursos y cuantas cosas, que ha sido el caso de la iglesia en los países desarrollados, como es el caso en los Estados Unidos. Esto creó un dormital de la militancia cristiana, al punto que podemos ver cómo la fuerza del mal, esa cizaña que está ahora ha crecido con el trigo y inclusive amenaza sofocar el trigo. Hoy día podemos ver cómo esas fuerzas han logrado, con agendas claras y de largo alcance, que incluyen, como le dije, la eliminación de la iglesia, incluyen inclusive sacar todo lo que tenga que ver con la fe de parte de los programas de educación pública y aún privados, porque están también penetrando la educación privada, para el enemigo así buscar en una forma clandestina minar, o sea, contrarrestar e eliminar todo lo que es de Dios en nuestros medios. La fuerza a la cual han llegado estas fuerzas contrarias en los Estados Unidos y en el mundo son muy alarmantes. Le da a ellos y les permite la arrogancia, y leímos aquí que habla del hombre arrogante y en poder. Le da la arrogancia a ellos de poder hablar en una forma que no necesita ya realmente, ser camuflajeada de ninguna forma. Ahora es una forma obertiva, es una forma sin temor de que vayan a decir, como era el caso anteriormente, que habían ciertos frenos ahí, ¿verdad?, con la militancia de la voz cristiana. Hablan claramente y sin ningún temor ni vergüenza lo que ellos están haciendo, y confrontan a la iglesia en público ahora y a todo creyente en público. Déjeme llevarlo en un ejemplo de lo que le estoy diciendo, a incidentes que han ocurrido en los Estados Unidos mismo no hace mucho tiempo atrás, antes de que esto ocurriera. Una familia judía en Nueva York, ustedes recuerdan, salió por la televisión. Una familia judía, piadosa, temerosa de Dios, en su hogar, en momento cuando se disponían a empezar la Pascua, penetró un individuo con, me parece que fue un hacha o un cuchillo, y atacó e hirió a un señor de edad críticamente, con una profunda herida en la cabeza, y hizo desastre ahí dentro. Uno de los acontecimientos de ese tipo de persecución, recuerden y no se olviden, no hace mucho tiempo atrás, un hombre entró a una iglesia en un estado del sur de los Estados Unidos, no recuerdo exactamente cuál, y mató, me parece que fueron 21. ¿Ustedes recuerdan eso? Ustedes recuerdan también de una iglesia que fue quemada. ¿Ustedes recuerdan eso? Y aparte de eso, dentro de los ambientes políticos, las personas que están representando los conceptos piadosos, los conceptos conservadores, etcétera, han sido desafiados en público con violencia. Y ustedes han visto inclusive cómo han hasta muerto personas dentro de estas demostraciones políticas, que aparenta ser por razones políticas, pero cuando examinamos más de cerca, tiene más que ver con principios principios bíblicos, cristianos, conservadores, contrario a otros principios que buscan deshacer todo lo que son muros de protección moral a la sociedad nuestra y pare al avance del evangelio y desaparición de todo lo que Dios, de la experiencia pública y luego humana en los Estados Unidos y más allá. Entonces dice aquí, esto es lo que este salmista está trayendo a relucir ahora, cuando dice: Señor Dios de la venganza, manifiéstate. En otras palabras, Señor, tú no estás mirando lo que está ocurriendo. Yo no voy a decir exactamente todas estas cosas que él dice, porque la dice bien clara el salmista bajo la inspiración del Espíritu. Dice: levántate, juez de la tierra. En otras palabras, están ocurriendo cosas injustas.
inclusive todo lo que nosotros presentamos, que creemos que es la verdad, ahora lo están atacando, lo están disminuyendo, lo están rechazando, lo están persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas propuestas se están haciendo en los Estados Unidos para quitarle la exención de impuestos a la iglesia de Cristo? ¿Cuánto, verdad, diferentes tipos de ataques están llegando, que los medios públicos de comunicación inclusive están enfocando más en las cosas que son anticristianas, y inmediatamente ocurre algo que ven como una afrenta y lo que puede ocurrir si se continúa creyendo en Dios. Ellos exaltan eso en público también. Es una forma muy injusta de presentar conceptos morales en lo cual están basados en la palabra de Dios. Y el desafío ahora, claro y arrogante, de parte de hombres poderosos en gobierno y en comunidades, ¿verdad?, que salen a desafiar a Dios claramente. Y nosotros vemos esto continuamente, todas estas imágenes y todas estas palabras que se dicen que son, ¿verdad?, amenazantes y son arrogantes en contra de Dios. Entonces el salmista dice: Señor, pero ¿hasta cuándo esperaremos? Manifiéstate, haz algo. Si no, este concepto de lo que es la propagación del evangelio y el reino de Cristo moral y espiritual sobre la faz de la tierra está en peligro. Quizás nosotros añadiríamos algo así, algunas personas añadirían algo así. Yo no creo que los planes de Dios pueden cambiarse de ninguna forma. Lo que está predicto por la palabra de Dios va a ocurrir, pero hay personas que es posible que estén pensando en esa forma. Levántate, juez de la tierra. En otra palabra, tú eres el que puede poner estas cosas en orden, y dale su merecido a los soberbios. Ahora, ¿quiénes son los soberbios? Esos son los enemigos de Dios. No está hablando del creyente, no está hablando del cristiano, no está hablando de nosotros, no está hablando de la iglesia. Está hablando del soberbio, una persona que está completamente fuera de los planes de Dios. Son gente soberbia que su vida está llena de rabia y enojo en contra de todo lo que es de Dios, porque ellos mismos están poseídos por fuerzas demoníacas. El enemigo lo tiene sujetado para utilizarlo en estos tiempos, y en medio de una situación crítica tratar de crear temor en los corazones, amenazas y persecución. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrá de ufanarse los impíos? Otra palabra, ¿hasta cuándo continuarán ellos? Podrán continuar apoderándose. El poder político y económico ahora está de su parte, y en realidad se ven con más fuerza que nosotros, que la iglesia. Es una mentira del diablo, porque no hay nada más poderoso y más fuerte que la iglesia de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Todos esos malhechores son unos fanfarrones, dice el salmista. Sí, son gente malhechores, son gente, cuando dice malhechores y fanfarrones, está hablando de gente que tiene corazones negros, que lo que maquina dentro de sus corazones es la maldad, y a borbotones escupen su arrogancia. Eso es como escupir, querer escupir la cara de Dios. En realidad, cuando está hablando el salmista de esta forma, eso es lo que quiere decir. Están escupiendo todo ese veneno que sale de su boca en contra de tus planes, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo original, los judíos, en la forma que estamos viendo los ataques en contra de Israel, ¿verdad? Los ataques en contra de los judíos en los Estados Unidos, en otros lugares, y dicen las estadísticas que eso ha aumentado últimamente en una forma proporcional, que inclusive está trayendo cierto temor y preocupación en los mismos gobiernos, en el gobierno de los Estados Unidos y en otros lugares. Los ataques en contra de los judíos donde quiera que estén. Conocemos qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial con eso. Una historia horrible que hasta da, ¿verdad?, tristeza recordar de cómo los judíos fueron perseguidos y fueron aniquilados, tantos de ellos allá en Alemania. A tu pueblo, Señor, lo pisotean. Está diciendo el salmista: Señor, mira, tú no ves que a tu pueblo lo están hasta pisoteando continuamente con palabras, con hechos. Nuestros hijos son ridiculizados, ¿verdad? El cristianismo es ridiculizado. Todo lo que se habla es como si nosotros fuéramos gente de otro planeta. Están oprimiéndonos, ¿verdad? Están bajando nuestros ánimos, están creando depresión dentro de tu pueblo. Señor, ¿qué está pasando? Necesitamos tu intervención. Queremos que tú escuches, Señor, que lo que está ocurriendo es serio. Pero ¿sabe qué? El Señor dice... El Señor nos recuerda a nosotros que tenemos que permanecer en silencio y confiar que Él es Dios.
que Él está mirando lo que está ocurriendo, que el Señor sabe lo que está ocurriendo. Él lo está viendo claramente, pero oiga bien, a tu pueblo, Señor, lo pisotean, oprimen a tu herencia. Y aquí incluye, cuando habla de herencia, está hablando de los judíos y después la iglesia. Lo oprimen, están oprimiéndolo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y entonces necesitamos que tú hagas algo. Esta es una oración que nosotros, hermanos, hemos estado haciendo en nuestros cultos, en nuestros servicios de oración, en nuestra oración personal con Dios, en nuestro tiempo con Dios personal. La hemos estado haciendo. Esta es una oración que hemos estado haciendo. ¿Verdad que sí? Matan a las viudas y a los extranjeros, a los huérfanos los asesinan, y hemos visto cómo el desenfreno ha llevado a las sociedades a un nivel de violencia que es inexplicable. Y hasta dicen, el Señor no ve. En otras palabras, primeramente eliminan el temor de Dios en sus corazones, ¿verdad? Lo eliminan para no tener que depender en que ellos tienen que responder a nadie. Y entonces hacen las cosas sin ningún tipo de restricción, porque ahora ya en realidad, ya que ellos han puesto el orden de Dios, lo que restringe el avance de la inmoralidad y lo que restringe, ¿verdad?, y detiene la expresión de la violencia, todas estas cosas lo han eliminado de sus vidas, porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren, inspirado por un corazón negro que el enemigo ha minado y ha llenado de cizaña, de odio y rencor, especialmente en contra de todo lo que es bueno, de todo lo que es de Dios. Glorificado sea el nombre del Señor. Dicen ellos, el Señor no ve, el Dios de Jacob no se da cuenta. Dicen ellos, esto es el salmista, como quizá muchos de nosotros orando, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente se siente con esa libertad de hacer esas cosas? Señor, tu iglesia está siendo amenazada, el avance de tu evangelio está siendo amenazado. En estos momentos, inclusive, no podemos estar más claros que eso, donde estamos todos encerrados ahora y no podemos caminar fuera, etcétera, pero Dios siempre tiene una forma. Dios tiene siempre un medio. El avance de la iglesia de Cristo claramente se lo dijo el Señor Jesús cuando hizo la declaración que creó el fundamento de la iglesia de Cristo. Le hizo, gracias al Señor, a Pedro. Bien lo ha dicho Pedro, porque no te lo ha revelado a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca, esa declaración que tú has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Glorificado sea el nombre del Señor. Dichoso, dice el salmista, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Qué glorioso cuando el Señor nos corrige. Qué glorioso cuando nosotros somos lo suficientemente mansos, humildes, para aceptar la corrección de Dios, aunque a veces nos duele en el corazón. Sabemos que es con el propósito de sanarnos, de sanar formas de pensar en la cual hemos sido condicionados, que tiene que cambiar para nosotros realmente convertirnos cada día más en el nuevo hombre, en la nueva mujer ideal que el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos. Señor, tú corrige, porque el Señor corrige con justicia. Él habla sobre la justicia al principio, y aquí habla que qué dichoso es aquel a quien tú, Señor, corriges, porque tú lo haces con justicia, tú lo haces para bien. El Señor lo hace con el objetivo de que nuestra vida sea mejorada, de que nuestros pensamientos sean enderezados, de que nuestros pasos sean enderezados. Glorificado sea el nombre del Señor. A quien tú instruyes en tu ley. Es dichoso. Tú y yo, hermano, que escuchamos y obedecemos, somos dichosos cuando somos correlación entre corriges e instruyes. Glorificado sea el nombre de Dios. Para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Por eso es que nosotros hoy podemos permanecer serenos. Y aún más de eso, hermano, no simplemente permanecer sereno y no estar preocupado continuamente, sino dance, hermano. Tírese a danzar cuando en medio de este evento, en medio de estas reuniones que estamos teniendo en las casas, cuando estamos adorando, antes de empezar la palabra, rompan en adoración, en danza, glorifiquen el nombre del Señor, háganse sentir, déjenle sentir al Señor que ustedes están libres, como dice el canto, ¿verdad? Libre para saltar, libre para glorificar, libre para adorar, que todavía el enemigo no ha y nunca podrá controlar su adoración a Dios.
nunca podrá subyugar la expresión de su sentir dentro de usted delante de la presencia del Señor en adoración, delante de la presencia del Señor. Para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. ¿Entiende esa palabra, hermano? Porque eso está ocurriendo ahora mismo. Esto empezó en una nación completamente impía. Se creen ellos que son muy honorables, se creen ellos que son muy morales, pero una nación que no tiene un concepto reverente de la vida, como es el caso de la China, en donde por tantos años, quizás billones de bebés han sido eliminados, porque ellos quieren establecer una cultura más controlada, más, ¿verdad?, con recursos mejor distribuidos, etcétera, por causa de la alta población que tienen. Para ellos no fue nada empezar a eliminar la gente. Y como hoy quizás no sea nada para ellos ver que muchos de ellos mueran con esos experimentos que están haciendo allá. Nosotros no sabemos exactamente lo que ha ocurrido, pero esto está muy sospechoso. Empezó en la China, donde tienen laboratorios, etcétera. ¿Qué son esos laboratorios? Son guerras. Estos son armas ahora modernas que se están utilizando, biológicas, que se están usando ya en el mundo. Y esto específicamente no creo que estaba siendo utilizado con el propósito, estaba siendo experimentado con el propósito de mejorar la condición social, sino como arma. Los países más poderosos, desarrollados, sus armamentos nucleares, etcétera, estas cosas ya están como obsoletas porque no vale la pena usarlo. Pero han estado experimentando con armas biológicas por mucho tiempo. No crea que esto es coincidencia, mi hermano, y puede que suene como ¿verdad?, un figmento de nuestra imaginación. No tome eso muy livianamente, porque eso es una gran posibilidad. Pero mire cómo regresa el mal a ese mismo lugar, ¿verdad? ¿Dónde empieza? En uno de los países que puede demostrar ese tipo de arrogancia al cual se refiere la palabra de Dios en una forma clara, y lo ha estado haciendo arrogantemente por muchos años. Y hoy se levantan como una nación de arrogantes y miran al mundo y dicen: nosotros estamos en posición económica, militar, de toda otra forma, médica, para nosotros poder subsistir y ser un ejemplo al mundo. El Señor reprenda al diablo. Esa nación nunca podrá ser un ejemplo al mundo, que sea un ejemplo bueno, porque nunca podrán presentar, al menos que Dios haga un milagro y esa nación cambie de proceder, podrán ellos levantarse al nivel de la justicia de Dios. A su nombre, gloria. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Hermano, ¿quién nos ha defendido a nosotros? ¿Quién se ha levantado a defender la iglesia? ¿Quién se ha levantado a defender al pueblo judío en tiempos como estos? Son pocos. La mayoría siempre está mirando lo que pueden perder, la economía que pueden perder, el poder político que pueden perder en el mundo o local. Eso es lo que están mirando. Y ven cómo se ultrajan a los creyentes. Y ustedes pueden ver muy bien la falta de justicia y la forma que inclusive procesan los casos cuando es una persona cristiana a la que atacan, versus cuando es una persona que está presentando supuestamente valores progresivos. Inclusive en la política se ve eso claramente. En ciertos canales de televisión no se habla de las cosas cristianas. El canal CNN, el canal de MSNBC en los Estados Unidos y otros en esa línea, NBC, etcétera. Esa gente no se atreve ni siquiera a hablar de las cosas de Dios. Glorificado sea su nombre para siempre. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. En otras palabras, en ese momento cuando yo me hacía la pregunta, dice el salmista, estamos bajo presión, estamos bajo persecución, estamos bajo peligro, aún de muerte, Señor. Pero en medio de esos momentos, dice, el consuelo del Señor llegaba. Y ese es el consuelo que a nosotros, nuestros corazones, llega hoy a través de su palabra también. Nosotros podemos permanecer tranquilos como pueblo de Dios. No quiere decir esto inerte, sin hacer nada, pero que nosotros podemos estar serenos, confiados de que esto no se está desatando como algo en contra de un creyente, de la iglesia, de Cristo y nada. Todo esto está ocurriendo y está afectando principalmente
Ese tipo de persona a lo cual habla el salmista aquí no es la iglesia de Cristo, es al arrogante, es al soberbio que se ha estado levantando soberbiamente en contra de los conceptos de Dios y en contra de Dios y en contra de la iglesia. Por tantos años ha continuado creyendo que no hay Dios, pero hay un Dios en el cielo que finalmente se hace se hace sentir no solamente en la tierra, sino en el universo, porque Él es el dueño del universo. Él es el creador de todas las cosas. Y el enemigo nunca podrá, un ser creado y derrotado y tirado del cielo, nunca podrá creer que puede eliminar a Dios en ningún lugar. El Señor está respondiendo y finalmente está actuando, y esa preocupación del silencio de Dios empieza a sentir en una forma increíble que está moviendo, pero está poniendo a mucha gente a pensar, y ha puesto a los poderosos, los ha doblegado en su orgullo, a buscar de arriba, a pedirle a Dios, porque han visto que no han podido detener esta situación. El único que va a detenerlo es Dios, y si alguien lo está deteniendo es Él, pero no hasta que se cumplan sus propósitos. Glorificado sea el nombre del Señor. Tú llenabas mi alma de alegría. Gózate en el Señor. Danza cuando vas al baño, danza en la sala, danza en tu aposento, danza delante de Dios, y déjale saber al Señor que Él llena tu alma de regocijo, aún en momentos de peligro y amenaza como la que estamos viviendo. Glorificado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo: si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. Está hablando, si la iglesia de Cristo, nosotros, el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo de antaño, me refiero porque todos somos pueblo de Dios ahora, la iglesia de Cristo, glorificado sea el nombre del Señor. Si el Señor dice aquí, podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto frugal de la maldad que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Dice, si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. En otras palabras, si el Señor, mis hermanos, hace tiempo, recuerda, el Señor no es ahora que nos está cuidando, ¿no? El Señor nos está cuidando a nosotros desde que todo esto empezó años atrás, esta militancia en contra de las cosas de Dios, los ataques en contra de Dios, en contra de la iglesia de Cristo, en contra de los judíos. Desde que empezó esto, desde que ha empezado, desde tiempos antaños, el Señor ha estado con nosotros. Dichoso, perdón, el Señor dice, si el Señor no hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. Estuviéramos muertos. Si Dios no fuera con nosotros, si Dios no estuviera con nosotros, estuviéramos en silencio. En otra palabra, en la tumba. Eso es lo que Él quiere decir. No bien decía, mis pies resbalan. Él ahora el salmista está recordando de la fidelidad de Dios. El salmista está acordando de que Dios es fiel en todo momento. El salmista está remontándose al pasado y está recordando tantos momentos en diferentes ocasiones cuando él fue a sí mismo su vida amenazada y sin embargo Dios estaba con él. Dice, no, mis pies, dice, no bien decía, mis pies resbalan cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. El amor de Dios quiere decir su cuidado. El que ama cuida. Y del Señor depende nuestro cuidado porque Él nos ama. Entonces su amor dice que fue depositado en nuestros corazones, que echa fuera todo temor. Lo llenaba a Él, aún ya antes de Él pedir ayuda. Ya el Señor estaba en acción, demostrando su cuidado y su amor para con Él, a su nombre. Cuando en mí la angustia iba aumentando, tu consuelo llenaba mi alma. Podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto
fragúan la maldad, que conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Vamos a leer esto de nuevo, hermano. Podría ser amigo de reyes corruptos que por decreto fraguan la maldad, que conspiran contra la gente honrada. ¿Usted ve? Fraguan la maldad, conspiran contra la gente honrada y condenan a muerte al inocente. El inocente, tantos bebés muertos en la China, tantas personas inocentes que han muerto por razón de la arrogancia del que está en poder. Pero el Señor es mi protector, es mi Dios y la roca en que me refugio. Él les hará pagar por sus pecados y lo destruirá por su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Si se creen algunos que esta es palabra fuerte, recordemos, hermano, que el juicio que viene en contra de aquellos que niegan a Dios en estos días, y aquellos que son soberbios, inicuos, que se rebelan en contra de Dios y demienten las cosas de Dios y atacan las cosas de Dios, la iglesia de Cristo, a los judíos, eso tendrán que responder a Dios. Y están hoy día respondiendo muchos de ellos con lo que Dios está permitiendo hacer. Confortamiento a la iglesia de Cristo, alerta a la iglesia de Cristo, advertencia al inicuo, advertencia al orgulloso, advertencia al soberbio. Dios está en su trono, Dios está actuando, Dios está cuidando a su pueblo. El Señor le bendiga. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón.